Seguimos aquí con Juan García, miembro de esa familia de la comunidad del Cenáculo. Gracias de nuevo por venir aquí, por contarnos con humildad y sinceridad tu testimonio. Si quieres empezamos desde el principio, porque la realidad de la drogadicción a ti no solo te afectó directamente, sino que afectó a tu entorno familiar, también a tus hermanos. ¿Cómo era tu familia antes de que tus hermanos se engancharan a las drogas? Bueno, yo soy el pequeño de 6 hermanos, que me enteraba de las cosas como un poco más tarde, porque bueno, vivía en otro piso, en el piso de arriba, y ellos estaban en el piso de abajo. Y bueno, pues en familia, mi padre ingeniero, mi madre traductora, y familia de clase media. Pero mis hermanos en los años 80, pues fue como el boom de la heroína y también de todo tipo de drogas, ¿no? Entonces, para mí bajar al piso de abajo donde estaban mis hermanos era como la fiesta, ¿no? Ahí donde ellos pues se divertían y era como una universidad de la droga, porque contaban historias y a mí eso generaba como mucha curiosidad. ¿Qué edad tenías en esa época? Bueno, pues digamos que cuando era un poco consciente, 10, 11, 12 años, y a los 13 años ya empecé a consumir pues el tabaco, cannabis, y ya generando una curiosidad por probar todo tipo de sustancias, porque en realidad mi vida era como aburrida de alguna manera, de ir al colegio no encontraba sentido y me aburría bastante, y entonces bueno, con un amigo pues empezamos ahí con la tontería, fumamos un piti, luego un piti de la risa, y luego ya con lo que veía de mis hermanos pues me generaba una curiosidad muy grande como para querer probar todo tipo de sustancias. Porque tus hermanos para ti eran como una especie de ídolos, ¿no? De gente a la que aspirar. Sí, a ver, eran mis hermanos mayores, yo les miraba con admiración porque eran como mi referencia, y yo decía, oye, ellos se divierten un montón, se ríen, y yo estoy triste aquí y pues yo no soy, voy a ser menos, ¿no? Yo también me quiero divertir, y a escondidas de ellos empecé como a drogarme, ¿no? Incluso ellos ya vendían droga y no tenía ni que ir a comprarla por ahí, sino cogerla allí en casa y irme con mi amigo al parque y empezar ahí como esta aventura, ¿no? Ujú. Y en este ecosistema también a tu padre le diagnostican una depresión, ¿no? Que también afecta directamente a tu relación con las drogas y a su propia relación también con las drogas, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, digamos que mi padre, luego me enteré posteriormente de que él ya consumía anfetaminas desde joven, y esto le llevó a, bueno, tenía pues eso, alteraciones del estado de ánimo, como a veces estaba muy contento, muy alegre, otras veces estaba muy deprimido, y le llevó a una depresión y Ujú. también pues a una enfermedad de lo que es diabetes, de la cual falleció, ¿no? Y falleció al lado de mi habitación, y cuando ya le retiramos de detrás de la puerta, que se había caído, yo en ese momento me di cuenta que había fallecido, y tal era la presión que teníamos en casa, también por otro lado, que al darme cuenta que falleció, pues casi que me alegré en ese momento, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, llegó una gran tristeza, porque era mi padre, es mi padre, y tantas cosas que yo anhelaba o pensaba que que un padre tiene que transmitir a Ujú. su hijo, que no había ocurrido, ¿no? Entonces también alegrarme de que haya fallecido, pues tampoco era algo que me hacía sentir bien, ¿no? Ahí tenía como unos 15 años más o menos, y ya había estado tonteando ya con todo tipo de drogas, y ahí, bueno, pues tuve como un momento fuerte de evadirme de esa situación. Tenía 2 hermanos que estaban ya enganchados a la heroína, y bueno, pues era como que estaba como latente en mí, pues esa fragilidad de buscar, de llenar un vacío muy grande que tenía. Ujú. Tú en un momento dado intentas a tus hermanos ayudarles a desengancharse de la heroína. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, tan ingenuo de mí, pues yo no había probado la heroína, y no entendía cómo que mis hermanos, uno de ellos en particular, mi hermano Carlos, cómo podía tener 2 hijos y no desengancharse, porque no me entraba en la lógica normal. Y decía, pero tú tienes que cuidar de tus hijos, tienes que dejar la droga. Y decía, ya, pero es que no lo consigo. Entonces, pues yo trataba de ayudarle, nos íbamos a pescar 4 días para que pasara el síndrome de abstinencia, pero volvíamos y volvía a recaer. Entonces era como que bastante frustrante, ¿no? Porque yo solo, con 15 años, pues incluso llegué a probar la heroína para entender qué es lo que tenía la heroína, como para que mi hermano estuviera así, ¿no? En mi ignorancia, ¿no? En mi Mm, ingenuidad. mm. Hubo un momento también en el que decides salir de España. ¿Buscando qué?
Sí, a ver, hay un momento dado en la vida que yo empecé a trabajar con 14, 15 años en hostelería y en la noche y me daba cuenta que mis compañeros estaban enganchados la mayoría al alcohol, que se habían divorciado y yo siempre he querido formar una familia. Entonces, viendo esta realidad, pues la verdad que no, no veía que fuera el futuro, ¿no? Entonces, en un momento dado, otro hermano mío, me propuso de estudiar diseño gráfico y que sería una alternativa de trabajo mucho mejor que lo que era la hostelería. Y para lo cual yo me monté ahí como un castillo, digo, me voy a las Canarias, me hago la temporada, porque trabajaba muy bien de camarero, me gustaba mucho, pero así saco dinero para pagarme un curso de diseño gráfico y bueno, total, que me fui a Canarias, ahí como mi castillito montado, y ahí en Canarias pues me dijeron que se hablaba inglés o alemán. Dije que un poquito, que de hecho soy de origen, mi madre es alemana, pero en casa del herrero cuchillo de palo. Y, y el poco inglés que sabía no me servía, ¿no? Entonces, pues como tuve como ese pequeño fracaso, ¿no? Y bueno, providencia, cosas de la vida. Mi hermana estaba viviendo en Inglaterra, vino justo después, dijo, me dio una pequeña depresión, me dijo, ¿qué te pasa? Digo, pues nada, que me ha pasado esto, que no sé inglés, pues vente conmigo a Inglaterra. Y para mí era una oportunidad también de salir de Madrid, de todos los problemas que tenía. Y era un poco la tendencia que luego tuve en el tiempo, ¿no? De escapar de mis problemas pensando que así, alejándome, pues se arreglaban. De una manera muy discreta, seguramente los espectadores no se hayan dado cuenta, pero te falta la mano izquierda, tienes una prótesis. ¿Qué pasó? Bueno, en este periplo de viajar a buscar mi felicidad, mi sitio en el mundo, pues acabé en Italia visitando a mi hermano Carlos. Entonces estuve un periodo allí, porque decidí quedarme un tiempo, ya que había aprendido inglés, pues digo, ahora aprendo italiano. Y en ese periodo, pues, estaba con una chica, le pedí matrimonio y me dijo, no, ¿cómo vas a casar conmigo si trabajas todo en negro y tal? Y digo, bueno, sí es verdad, ¿no? Entonces empecé a buscar trabajo contratado y resulta que la familia de esta chica me ofreció un trabajo en Génova, a 40 kilómetros de distancia donde yo vivía, ¿no? Entonces todos los días iba y venía en coche, hasta que un día pues, se me cruzó un coche, me invadió el carril central donde yo iba, frené un poquito, la verdad que no era algo así como muy exagerado, pero se me fue el coche impactando en la mediana a 120 por hora, con la consecuencia de muchas fracturas, 2 años y medio de hospitalización y la pérdida de la mano izquierda, que ahora llevo una prótesis mioeléctrica, que, bueno, que me ayuda bastante el día a día, pero que tuvo su proceso de aceptación. Todavía estamos en ello, pero más o menos lo tenemos aceptado. No, no, y con mucha naturalidad y también con mucha valentía. Tu historia es impresionante, podemos estar horas y horas hablando de todo lo que has pasado en una edad muy corta. ¿Cuál es el primer contacto que tienes con la comunidad del cenáculo? Bueno, en este periodo que estaba en Italia y tuve el accidente, pues mi hermano Carlos, que era el que estaba viviendo allí, pues de alguna forma, por haberle ido a ver o estarle ayudando, pues se sintió culpable del accidente y tuvo una recaída en la heroína. Entonces, a él le propusieron de entrar en comunidad cenáculo, le decía, hay muchas comunidades, comunidad cenácula es muy dura porque es sin pastillas, es sin nada, no hay terapeutas, o sea, no hay psicólogos, no hay psiquiatras y no hay medicación, entonces pues todo como así, en vivo y en directo, pero es la más eficaz. Entonces a él le llevaron, le acompañaron a la comunidad y vio en la mirada de estos chicos que estaban allí que se podía salvar. Porque él decía en uno de sus testimonios que se sentía como un trapo sucio, tan sucio, que ya no lo limpias, que ya lo tiras, ¿no? Y entonces, pues, ese chico que le llevó, pues, ese buen samaritano, hizo que mi hermano conociera la comunidad. Luego yo volví a España y mi hermano entró en comunidad y tenemos la oportunidad de ver a los familiares. Y bueno, no podía hablar con él, y esto me frustraba bastante, pues yo llamaba a la comunidad y me decía, no, a lo mejor que vengas al encuentro. Y yo, pero ya, yo quiero hablar con él. Dice, no, pero si tu hermano está bien, está en comunidad, está bien, en cenáculo y tal. Y yo decía, bueno, pues iré a verle. Y cuando fuimos a verle, me encontré con otra persona, un hermano mío mucho más tranquilo, que me miraba a los ojos, que transmitía felicidad, alegría, positividad, y era algo que yo no, bueno, pues no le conocía así. Entonces me impactó bastante, hasta el punto que con otro hermano mío que fuimos a verle nos miramos como diciendo,
a este le dan calmantes o algo porque está demasiado tranquilo, no es nuestro Carlos. Pero bueno, afortunadamente varios días de encuentro y estuvimos allí, conocí a Madre Elvira, la fundadora del cenáculo, le di las gracias, yo no era nada religioso, nada creyente, pero aún así muy respetuoso, le agradecía lo que está haciendo por mi hermano. Porque cuando hablas de que la realidad de la comunidad del cenáculo es una realidad en la que es dura porque ni hay pastillas, ni terapeutas, ni psicólogos, ni psiquiatras, entonces, ¿qué se hace en la comunidad del cenáculo? Bueno, la comunidad del cenáculo lo primero que nos enseña es a vivir bien, a tener un horario, levantándonos con el sol por la mañana, temprano, y una vida con unos tiempos, tiempo para rezar, tiempo para trabajar, tiempo para hablar, tiempo para reír, tiempo para hacer deporte, pero muy marcado, ¿no? No comemos riendo, o sea, no riendo, sino no comemos rezando o no trabajamos jugando al fútbol, sino que ordena nuestra vida desde el principio de la mañana con la oración. Y ¿qué es lo duro? Parece duro porque uno normalmente antes de entrar en comunidad no hace nada, está ahí en el sofá viendo la tele o está de juerga, luego de resaca, y claro que ahí te tengas que levantar, seguir un programa diario, pues al principio es duro porque no estamos acostumbrados, pero es lo que más necesita nuestro corazón. Ahora hablamos de tu experiencia dentro, que me has dicho que ahí pasan cosas que son solo de Dios y solo Dios las puede explicar, pero si te parece, seguro que hay mucha gente que dice, joder, yo tengo que ayudar, quiero ayudar a la comunidad del cenáculo. Y hay maneras de hacerlo, porque el próximo sábado día 12, en Madrid, va a haber una representación, va a haber una obra de teatro a beneficio de la comunidad del cenáculo. Se llama Metanoia y esa obra la dirige Rafael Barrio. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Eclesias Domingo. Muy buenas tardes. Feliz domingo para todos. Escuchando testimonios como el de Juan, a una persona como que le entran ganas, ¿no?, de ayudar a la comunidad del cenáculo. Así es. Acabo de escuchar esa expresión que ha pronunciado Juan del sentirse como un trapo sucio, tan sucio que ya solamente puede tener un uso, que es el de tirarlo, el de que desaparezca. Y es literalmente lo que ocurre en cada uno y cada una de esas casas de la comunidad del cenáculo, ese milagro continuo de lo que supone la transformación, el cambio literal, que no pasa nada más que por ya ni tan siquiera decir estoy feliz o vivo de manera infeliz, satisfecho o insatisfecho, sino sencillamente he decidido a empezar a vivir en la verdad. Y eso son palabras mayores, que solo puede pasar a partir de encontrarse, como describe Juan, con la experiencia de la persona de Cristo. Rafael, háblanos de Metanoia, porque tengo por aquí el cartel que dice algo así como si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿De qué va Metanoia? Que se lo digan a Juan, si no ha pensado eso alguna vez en su vida. Cuando echa la vista atrás, ¿no? y en ese itinerario de decir, mis hermanos, literalmente, ¿no? Somos el pasar de ser un yonki de la vida a ser un yonki de Cristo, un yonki de la verdad. Metanoia viene a significar la conversión, que no ocurre un día y deja y desaparece, sino que tenemos que desarrollarla cada día de nuestra vida con ese alimento de los sacramentos, como intentamos de alguna forma también representar a través del montaje, y al fin y al cabo, pues orientarnos. Juan hace referencia a lo que es un reaprendizaje, un enseñar a vivir, que era lo que en su momento la madre Elvira, aquello en lo que pensó, y que no dejaba de ser pues ese continuo avanzar y crecer en la vida de la fe. Rafael, ¿y cómo podemos ayudar a través de Metanoia a la comunidad del cenáculo? Tenemos plan el próximo sábado día 12 en Madrid a las 6:30, ¿no? Así es, y también es una invitación. Yo creo que
además la fecha está puesta muy intencionadamente, ¿no? En la víspera del Domingo de Ramos. Creo que nos conviene a todos, porque esto de la Semana Santa no va de aniversarios ni va de conmemoraciones. Esto es literalmente volver otra vez a actualizar, a vivir ese misterio insondable que es el tríduo pascual, el de que Jesucristo ha venido aquí para que todos aquellos que alguna vez, porque yo soy también converso y suscribo todas esas experiencias que está comentando Juan, todos alguna vez en nuestra vida, cuando hemos vivido al margen de Dios, hemos experimentado esa sensación de estar profundamente angustiados y hastiados. Y al final uno, cuando se encuentra con la persona de Cristo y cuando lo experimenta y cuando se deja y se fía de Él, se da cuenta que Dios no te quita nada, todo lo contrario, te lleva a plenitud y lo que hace es, al final, pues te agarras a Él y ese yugo al final es suave, es llevadero, porque Jesús, si es algo, es como además Él en su momento se llamó a través del Evangelio, Él es: y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de Metanoia. A vosotros, Todos Álvaro, un el saludo. sábado 12 a las 6:30 en ese teatro. Rafael Fernández ¿cómo se llamaba el teatro? De Torrelodones. De Fernández Torrelodones. Baldor de Torrelodones. Fernando Baldor. Fernando Baldor de Torrelodones. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Eclesiástica. A vosotros, feliz día del Señor. Saludos. Seguimos conociendo tu historia porque, claro, la comunidad del Cenáculo invita, bueno, pues a que obras como Metanoia os apoyen. ¿Tú qué experimentaste dentro de la comunidad del Cenáculo? Bueno, como todos los principios son complicados, porque es un cambio de vida radical y es esa dureza que se puede decir que encontramos, pero en realidad lo que encontré es como un ritmo de vida, incluso en la oración, que al principio pues yo no era como creyente ni... De hecho lo decía, ¿no? Al principio decís que aquí hay que ser coherente, pues yo no creo, no rezo, o sea, tomo coherencia, ¿no? Ahí como en mi orgullo, en mi también, en ese momento de inseguridad, también de desconfianza a todo, porque realmente yo en mi vida, pues cuando tuve el accidente, pues me sentí muy solo y como que digo, bueno, pues esta gente, ¿por qué me quieren ayudar si no le voy a dar dinero, no le voy a dar un trabajo, no le voy a llevar a ningún lado a nadie? Y no conseguía entender esa entrega gratuita hacia mí, ¿eh? Y bueno, pues poco a poco empecé a sentirme mejor físicamente, también jugando al fútbol, porque llegué allí que estaba hecho polvo y los primeros partidos era como que corría y te ahogabas. Me ahogaba, quería vomitar, que ya estaba destrozado, pero poquito a poco fui cogiendo forma física, en el trabajo también, trabajando llevando troncos todo el día, que como soy muy orgulloso, pues yo cogí los troncos más gordos, aunque faltara una mano, yo venga allí, yo puedo, apartaos que ya lo cojo yo, y ir trabajando también ese orgullo y esa, bueno, pues esa sensación de inferioridad, también por la causa de la mano, de muchas cosas, ¿no? que me han llevado a, pues, a la timidez para hablar con una chica pues tenía que estar bebido o drogado porque si no, no era capaz, o también el afán de protagonismo, siempre que llamar la atención, ¿no? Y allí pues se va trabajando poco a poco y luego en la fe pues hubo un chico polaco que me dijo, bueno, ahora en Cuaresma, que es muy apropiado en estos momentos, dice, ¿tú qué esfuerzo litúrgico vas a hacer para el Señor, como para mejorar y tal? Digo, a ver, alma de cántaro, aquí nos levantamos a las 6:30, rosario en la capilla, luego rosario trabajando, llevando troncos, luego por la tarde, si todo va bien, hacemos otro rosario caminado, luego 2 o 3 veces misa. Digo, ¿qué más quieres esfuerzo litúrgico que hagamos? Y me dice, pues mira, levantarnos a las 2 de la mañana para rezar al Señor ahí, pues por nuestras madres y tal. Entonces ahí, en ese momento, dije, vaya, la madre que lo trajo este también. Tocó toda mi fibra, ¿no? De, pues a mi madre, cuántos disgustos le he podido dar y lo mal que lo ha pasado, ¿no? Y rezar por ella, pues aunque no creyese mucho, digo, pues le hará bien, algo bueno, ¿no? Y un sacrificio entendía que era bueno. Y de hecho, escuché a Madre Elvira decir una ocasión
que había visto pasar a muchos chicos en la comunidad, pero que realmente cambiar de verdad solo aquellos que habían roto la noche y se habían levantado a las 2 a rezar. Entonces yo como que empecé a hacer este esfuerzo y ya un día pues me fui a trabajar allí al remolque y con una alegría y sintiéndome de un bien, y me decían: ¿a ti qué te pasa? ¿Qué haces tan contento? Y digo, yo contento, empecé a notar que era muy exagerado, ¿no? Y que tenía que disimularlo, porque claro, un chico duro, macho alfa ibérico español, no puede estar tan contento así de repente, todo happy. Pero es que no podía disimularlo, y entendía que venía de ahí, ¿no? De la oración, esa oración a las 2 de la mañana, que aunque yo me costaba muchísimo, porque bueno, me costaba, pero por no defraudar a este chico polaco que me caía muy bien, pues me levantaba con él, y también por mi madre, y luego era una propuesta de la comunidad. Digo, si estoy aquí, pues voy a hacer lo que me propone la comunidad, que al final es lo que he venido, no he venido aquí de... Conociste a Madre Elvira, conociste a Madre Elvira. Háblanos de ella, ¿qué viste en sus ojos? ¿Qué es lo que ella te empezó a transmitir? Bueno, lo primero, que una persona como ella, una santa en vida, pues muchas veces la miramos y nos quedamos atontados mirándola, porque no se llega a entender la magnitud que tiene, así, y entonces uno se queda como sorprendido, siempre como atento a todo lo que dijese, ¿no? Cada vez que la fraternidad de Lourdes nos la encontrábamos, venía a menudo, tenía la oportunidad de encontrarnos pues durante el trabajo y nos decía cosas. A mí me echó la bronca porque tenía una prótesis con tatuajes. Entonces me dijo: ¿qué haces? No te tatúes, que es templo del Espíritu Santo, sois templo del Espíritu Santo, no hagáis más eso, ya lo has hecho, no lo hago más. Y yo ni siquiera estuve en silencio, como enseñé a la comunidad, a no justificarse, decir, no, esto es de antes, y aprender a no justificarse ya con ella, ¿no? Y como que transmitía una mirada de amor concreto, ¿no? Amor que te mira, pero que te exige para mi bien, que me exige, que quiere lo mejor para mí, y que muchas veces es difícil superar las dificultades, las vergüenzas, nos hace bailar ahí, bailes con gestos, que claro, imagínate, teníamos vergüenza a ir a la pista de baile, que nos hacían falta 2 cubatas, como mínimo, pues imagínate, sin tomar nada ni nada, ahí delante de los otros, y al final es una manera de libertad, yo lo llamo el test de la libertad, que es para, si uno se siente libre realmente de bailar delante de los demás y reírse de uno mismo y con los demás. Entonces son toda esta serie de cosas, pequeñas terapias que hacen mucho, ¿no? Cambiar pequeñas cosas para cambiar nuestra vida. ¿Qué cosas vistes en la comunidad del cenáculo que, como dices, son muy de Dios? La providencia, divina providencia, es algo que yo cuando llegué a comunidad, a esa fraternidad donde estaba mi hermano, había un chico holandés que era mi primer ángel custodio, que me acompañaba, y me decía que, dice, aquí en comunidad, cuando falta el azúcar, no vamos al supermercado, vamos a la capilla. Y yo digo, sí, tú has fumado mucho, ¿no? Digo, porque y aparecen los kilos de azúcar, ¿no? Con un pequeño paracaídas que caen del cielo, ¿no? En la capilla. Y yo decía, este está muy flipado, ¿no? Y en realidad la comunidad cenáculo no pide dinero a los familiares, no, es gratuita, es sin ánimo de lucro, ¿no? Y en esa gratuidad se ve la eficacia y la veracidad de lo que se quiere hacer ahí, ¿no? Que es ayudarnos gratuitamente, como gratuitamente hemos sido ayudados, y luego hacerlo nosotros. Y luego, hasta que no fui responsable, que faltaba la harina, un día faltaba la harina para hacer el pan, y yo dije, bueno, no compramos el pan, me justifiqué así, ¿no? Vamos a comprar harina porque no hay harina, entonces no podemos hacer pan, no se hace pizza. Y un poco caí en esa fragilidad de arreglar las cosas yo, de no confiar en Dios, que la harina, pues llega la harina y llega todo. Llega en 70 fraternidades que hay en el mundo, llega comida todos los días, llega dinero para gasolina, llega dinero para pagar la electricidad, a través de personas muy generosas que nos ayudan, pero que nosotros lo llamamos la providencia de Dios. Y un día me fui a por 20 kilos de harina a comprarlos yo por mi cuenta, que no se debe, y a la hora llegó una señora, abrió el maletero y trajo 20 kilos de harina. O sea, era como que Dios nos habla, ¿no? Y eso no es que yo he llamado a nadie, era responsable y sabía perfectamente, no era como cuando llegué que yo decía, bueno, mi hermano que es el responsable llamará a estos amigos de la comunidad y si no hay azúcar la traen. Pero no es así, lo tenemos prohibidísimo hacer eso. ¿Por qué? Solo Elvira quiere que demos espacio a la providencia, no arreglar las cosas nosotros. Confiar en Dios, pedírselo a Dios, que Él en sus tiempos hará que llegue
lo que necesitamos y mucho más de lo que necesitamos, como para demostrarnos que Él está ahí. Confiar demasiado en la providencia, como lo hace la Comunidad del Cenáculo, porque no tenéis absolutamente de nada, no sé si exige pruebas de presencia de Dios constantes o no es necesario. Bueno, a ver, en un principio estamos allí y poco lo demos por sentado, ¿no? Porque pensamos que, bueno, es una comunidad, nos tiene que ayudar, ¿no? Porque somos así, tenemos esa forma de ver la vida al principio, que es casi lo exigimos, ¿no? Pero yo he vivido experiencias que, como otra vez, que en Lourdes hemos comido en invierno, pues había solo lentejas, y un mes entero comíamos lentejas al mediodía y lentejas por la noche, y ni cebollita, ni choricito como aquí en España, ni nada, allí, ahí, y lo más sorprendente que me sorprendía, que éramos 55 y nadie se quejaba. Digo, con lo quejicas que somos, y hay solo lentejas todos los días, y nadie se queja. Era como que entendíamos que teníamos que dar gracias, ¿no? Y los responsables propusieron hacer una novena a las 2 de la mañana para que llegara la providencia, porque si no llega también se la tenemos que pedir a Dios. Él lo sabe que nos falta, pero también quiere que hablemos con Él. Entonces al principio fueron los más veteranos, el grupo trabajo, que son los que llevan más de 2 años, que eran como 10 a rezar a las 2 de la mañana, pero ya cuando veían que no surgía efecto, pues ya fuimos toda la casa, los 55 a las 2 de la mañana, durante una novena. No habíamos acabado la novena, que empezó a llegar gente con bolsitas de compra, hasta que de repente llegó un tir con pues, 7 o 8 palets, uno de queso, otro de chocolate, otro de leche, otro de pasta, de salsa de tomate, y bueno, solo podíamos dar gracias, y desde entonces, de ahí para arriba, llega de toda la comunidad. ¿Cuál es o de dónde crees que reside el éxito de esta familia, de estas fraternidades de la comunidad del Cenáculo para ayudar a tantas familias rotas, a tantas personas que buscaron la felicidad en cosas que no eran de Dios y están absolutamente destrozadas? Aparte de la oración, que es algo como muy etéreo, pero que es algo que, como nos has contado, funciona, ¿dónde crees que reside el éxito? Bueno, para mí lo que reside es en la constancia en las cosas, el programa que tenemos diario de oración, que la oración poco a poco, porque yo al final sentía que me hacía bien, porque no porque rece el rosario y se parece a la Virgen o el Señor, no, ahí se manifiesta o algo, pero que encontraba paz, una paz que nunca he tenido y una alegría que tampoco. Yo de hecho, con 31 años que entré en comunidad, me di cuenta que no había sido nunca feliz. Pero no por nada, yo creo que también Dios ha permitido que pasara por ahí para hoy ser feliz, para descubrir esa felicidad ya de adulto y darme cuenta que de las cosas importantes de la vida, pues un buen diálogo con alguien, no hablar de cosas superficiales. Allí no tenemos televisión, o sea, tenemos televisión para ver algún partido de fútbol, alguna película que tenga un poco de sentido. Ahora en Cuaresma vemos los viernes películas de santos y poco más, la tele. O sea, no hay publicidad ni nada, no tenemos móvil, lo cual es una libertad muy grande, que no nos damos cuenta porque ahora estamos todo el día con el móvil, pero cuando tenemos el móvil somos mucho más libres y como más verdadera la vida, ¿no? Es esa ilusión constante que vivíamos antes con la droga, de decir, bueno, pues me drogo y soy fuerte y soy feliz, y es mentira. Entonces vivir en la verdad, también ayudarnos entre nosotros, corregirnos. Y sabemos que hay verdad, porque cuando alguien nos dice algo que es verdad, aunque no queramos admitirlo, la comunidad nos enseña a estar en silencio cuando alguien nos viene a decir algo, para poder empezar a admitir lo que nos dicen, porque somos tan orgullosos que enseguida queremos como justificar nuestra actitud o algo, ¿no? Y en cambio, lo que nos pide Madre Elvira, estate en silencio, escucha, reflexiona lo que te han dicho, y si hay algo que no te cuadra, pues vas y le dices, oye, gracias a lo que me has dicho, pero esto no lo veo así, pero gracias por salir de ti mismo y decirme lo que piensas sobre mí, que es al final lo que vamos allí es a cambiar. Entonces, a través de los propios hermanos, pues yo digo que no hay un psicólogo, no hay un psiquiatra, no hay una pastilla que nos dé la felicidad, no existe, porque ya las hemos probado todas y no existe, ya os lo digo yo que las pastillas no. Entonces, como que poco a poco se va sintiendo una serie de libertad, de paz, de alegría que no conocíamos. Entonces, pues yo creo que ese es el éxito. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando salimos de la comunidad,
pues ponerlo en práctica en el mundo es harto difícil, es complicado. Vivir en la verdad es complicado porque conlleva pues decir algo que me he equivocado. ¿Cómo fue tu salida de la comunidad? Bueno, yo me quedé más tiempo del habitual. Porque son 3 años habitualmente, ¿no? Normalmente son 3 años. Madre Vida dice que el primer año para el estado físico, el segundo para el psicológico y el tercero para el corazón, que lo tenemos muy duro. Yo lo ampliaría para toda la vida, lo de ablandar el corazón, porque a mí se me ha quedado bastante duro todavía, pero lo voy trabajando. Y no quemar las etapas de procesos, porque ocurren cosas a los 2 años que si no estamos allí 2 años no ocurrirían, no descubriríamos, ¿no? La confesión también, muchas veces, pues yo ayer antes de venir aquí, pues me he ido a confesar con el padre Guillermo, que pobrecito le tuve allí media hora contándole todas mis penas, pero como que me ayuda a soltar ese pecado mío, a quitármelo de encima y a viajar más ligero, ¿no? Y es pues una forma de estar mejor que he descubierto en comunidad. Entonces, me perdí un poco de la pregunta, ¿verdad? No, es tu paso después de la comunidad, ¿cómo fue? Pues el paso fue que yo ya me quedé un poco más porque una monjita de la comunidad argentina, Sor Meli, me dijo: ¿y vos qué haces con vuestra vida ahora, no? Dije, bueno, yo tengo pensado salir a los 4 años, ¿no? Y buscar una mujer, una familia, un trabajo. Y me dice, ya, pero es que en España están ofreciendo una casa y claro, tú eres español, has sido drogadicto, has estado en comunidad cenáculo, una casa en España. Entonces le dije que bueno, que sí, que ya entendía el mensaje, ¿no? Pero yo quería salir, entonces me lo puse a rezar con el Señor y le dije, Señor, vamos a ver, yo quiero salir, no me digas nada de una comunidad porque a saber cuánto tiempo estoy todavía. Y en la oración y en las lecturas vi, bueno, pues esos días tocaba los 10 leprosos. Y entonces les dice Jesús, iros al templo y ya veremos, ¿no? Ya hacer ese acto de fe para ser sanados. Y de camino fueron sanados y uno se dio la vuelta. Y le dice, ¿dónde están los otros 9? Los 9 se han ido. Entonces yo sentía que había sido sanado entre comillas, que esto es para toda la vida, pero que me estaba yendo de la comunidad sin darle gracias a Jesús. O sea, y era blanco y en botella. Entonces dije, bueno, pues si me quedo, a ver cuánto hay que quedarse aquí ahora, ¿no? Y dejar todos mis proyectos, todo mi egoísmo apartado. Porque era egoísmo, porque era mi casa, mi coche, mi novia, ¿no? Todo para mí. Y decía, antes me drogaba, era un egoísta, pero ahora no tiene sentido, ¿no? Que solo piense en mí. Entonces decidí quedarme un tiempo más. No sabía cuánto, pero 4 años más, abrimos la fraternidad de Barcelona y ya salí de la comunidad. Y hoy le dije al padre Andrea, cuando salí, que el número de móvil que había era mi número personal que tenía fuera de la comunidad y que usé en España para abrir. Y dije, oye, ¿te importa si me llevo el número y sigo atendiendo a jóvenes que quieran entrar? Porque llaman a este número. Pues puedo tener una entrevista personal, informarles de los beneficios de la comunidad. Dijo, no es que puedes, es que tienes que hacerlo por ti. Digo, pues vale, pues hecho. Y así cambió tu vida. Brevemente, que tenemos que despedir ya. La comunidad Cenáculo también está presente en las parroquias a través de centros de escucha. ¿Tú en cuál estás? Yo estoy en el de Torrelodones junto a 2 matrimonios que han tenido sus hijos en comunidad y otro chico también que me acompaña para informar al que quiera cómo puede cambiar de vida y ser feliz. Y toda la información la tienen en Google. Si buscan comunidad Cenáculo les viene toda la información. Juan, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio aquí en Eclesias Domingo. Gracias a vosotros por escucharme.